visto en unas fotos que precisamente compartió Horacio Ceballos, a quien tuvimos anoche en nuestros estudios, en la preparación de lo que fue el debate. Vamos entonces a comenzar preguntándole, Pedro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo se juegan estos descuentos en el equipo de Perú Libre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los descuentos, ¿cómo se juegan? No sé, con tranquilidad, con ganas de seguir transmitiendo nuestras ideas, de insistir en que nuestra propuesta es una propuesta de progreso económico para favorecer a las pequeñas empresas, al agro, a las economías populares, mantener lo bueno y abrir un camino en el cual el Estado ocupe por los peruanos y deje que solo beneficia a un grupúsculo. A ver, comencemos digamos, por la propuesta usted insistente de que Luis Carranza debata con usted. No sé si eso se va a dar o no, pero si usted tuviera al frente a Luis Carranza, ¿cuáles serían las principales objeciones ante los planteamientos económicos de Fuerza Popular, para luego, por supuesto, pasar a los que ustedes ponen sobre la mesa? Bueno, creo que la primera objeción es que la propuesta de Keiko Fujimori es regalar, repartir, rebajar impuestos, como si la plata creciera en los árboles. Y el señor Carranza debiera saber bien que el dinero no crece en los árboles. Está bien que él le haya dado pues un préstamo de varios cientos millones de dólares a Nicolás Maduro y luego quiera hacerse el antichavista, pero igual, el dinero no crece en los árboles, tenemos que conseguirlo de algún lado. Y eso me parece que es un enorme vacío en la propuesta de Fuerza Popular. Nosotros sí tenemos una idea de hacer una reforma tributaria, cobrar a los grandes deudores, reestructurar la SUNAT y modificar las reglas en relación a la minería para que la riqueza nacional de nuestro cobre, nuestro oro, sea para mejorar la educación y la salud de los peruanos. Antes de entrar al detalle de lo que usted acaba de describir, cuando se refiere a mantener lo bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, a que siguen funcionando los mercados, a que se respete la propiedad privada, a que se respete el ahorro de los trabajadores, a que tengamos las importaciones que necesitamos, pero frenemos las importaciones que nos hagan daño, a que mantengamos la inflación controlada, a que promovamos la inversión privada. Esos son todos temas importantes que deben mantenerse y profundizarse, digamos, ¿no? Cuando decimos frenar las importaciones que nos hagan daño, número uno, ¿cuáles son específicamente, digamos, las más significativas? Y número dos, si este freno de importaciones focalizado no podría afectar en realidad nuestro intercambio comercial, ya sea por, digamos, por algún principio de reciprocidad, ¿no?, de determinados países, etcétera. ¿Cómo manejarían esas restricciones, como usted señala, relativa e identificada? Mira, dos ejemplos concretos: la papa, un producto nacional, 700.000 agricultores que muchas veces reciben un precio irrisorio en la chacra o hasta se pudre la papa, y importamos 30.000 toneladas de papa del exterior cuando nosotros somos el lugar del mundo en el cual se desarrolla y tenemos 4.000 variedades de papa. Es inaudito. Pero claro, el principal importador de papa es el señor Dionisio Romero con su empresa Licorp, y él le puso $3.600.000 a Keiko Fujimori, por eso la señora Keiko Fujimori quiere seguir importando papa. Segundo ejemplo, la ropa asiática, que viene a precio de dumping, a precio de saldo, y arruina el mercado nacional, genera desempleo en Gamarra, impide que nuestros pequeños empresarios salgan. Hay que poner una salvaguarda. La salvaguarda es un mecanismo permitido por la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio. Muchos países lo aplican. El país lo ha aplicado en magnitudes pequeñas, el Perú lo ha aplicado en magnitudes pequeñas, Colombia lo ha aplicado mucho más. Indecopi ha sacado varios informes a favor de que se apliquen estas salvaguardas. Esto es perfectamente aceptable y no genera ninguna represalia por parte de los demás países porque es parte del orden jurídico del comercio mundial. Perfecto. Sobre la papa, son 30.000 toneladas, como usted lo señala, pero producimos casi 6 millones de toneladas, estamos entre los 15 principales productores. Y esas 30.000 toneladas, que son en realidad pues una fracción de la producción, es sobre todo papa prefrita congelada que viene de Holanda. No sé si el señor Romero sea el principal importador o no, puede ser. Pero a lo que voy es que estamos hablando de una proporción muy pequeña que en realidad parece ser que más bien
nos indica que acá no se ha industrializado o no se ha desarrollado este nicho de papa prefrita congelada, que es, como digo, muy focalizado. ¿No es un riesgo, insisto, digamos, o no estamos exagerando un poco la figura con la papa? Mira, en primer lugar habría que decir que efectivamente son 30.000 toneladas, pero para producir esas 20.000 toneladas de papa prefrita congelada se utilizan, me parece, 70.000 a 80.000 papa cruda, digamos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, en el Perú se produce bastante más papa. Es un tema en una parte simbólica, pero en otra parte, aunque sean 80.000 toneladas más de papa que podríamos producir en el Perú, ¿por qué no producirlo en el Perú? ¿Por qué no tener esa industrialización? Digamos, ¿qué tan complicado es, digamos, cortar la papa, preferible congelarla? Francamente, Enrique, es algo que está perfectamente al alcance de nuestro país y yo creo que es algo que debemos promover. Y además creo que podríamos tener muchas mejores papas, porque te diré honestamente que me parece que el Perú tiene una gran cantidad de papas mucho más sabrosas y más ricas que esas papas prefritas congeladas de Holanda. No cabe duda, y cualquiera que compre la poca papa prefrita que se produce en el Perú, la papa yungay, amarilla, sabrá efectivamente y podrá hacer la comparación, pero mi pregunta iba a la línea de lo que usted respondía con el tema de los chinos. Si tú bloqueas, por ejemplo, una importación con estas características, la Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no podría haber una retaliación? Mira, te repito, las salvaguardas, que es el mecanismo que establece la Organización Mundial del Comercio cuando hay este tipo de sucesos, de situaciones, es algo que está establecido en las reglas mundiales del comercio. Diversos países han aplicado medidas de salvaguarda. Colombia ha aplicado muchas más medidas de salvaguarda que el Perú. El Perú mismo ha aplicado en algunos casos pequeñas medidas de salvaguarda, pero debe haber en el Perú unas, no sé, tal vez 20 veces que se han aplicado salvaguardas a determinados productos de importación y nunca hemos tenido ninguna represalia. Colombia lo aplica masivamente, no tiene ninguna represalia. Entonces, digamos, ¿cuál es la lógica de por qué pensar que eso traería grandes represalias? A mi juicio, es simplemente la campaña de las grandes importadores, de Dionisio Romero, que junto con la campaña de Keiko Fujimori nos quieren asustar para mantener su negocio. Pero fíjate, Enrique, la papa es un ejemplo, digamos, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema mucho más amplio de cómo nuestra prioridad tiene que ser defender y promover la producción nacional. Y buena parte de esa medida tiene que ver precisamente con cómo damos crédito a los productores agropecuarios, cómo promovemos innovaciones industriales, cómo favorecemos que tenemos nuevas líneas de producción. ¿Y por qué no pensamos en que nosotros, el Perú, somos los exportadores de papa amarilla, prefrita o preprocesada? ¿Por qué nosotros no podríamos ser los que llevamos nuestro producto al mundo si tenemos una papa, a mi juicio, mucho más rica y que podría tener mucho éxito como un mercado adicional, extra de valor agregado en el mercado mundial? No nos quedemos en la papa, efectivamente. Era un número que yo quería sacar a colación. Me parece muy importante que nos detalle la reforma tributaria que ustedes están planteando, porque lo que dicen es, a ver, tiene mucho que ver con evasión, con elusión y por supuesto con transformar el régimen tributario de las grandes empresas. Cuando hablamos de evasión y elusión, me parece que son entre 20 y 25 mil millones de soles cada rubro. Y según el discurso, digamos, de SUNAT, ahí está sobre todo el principal hueco, incluso antes que las famosas exoneraciones. ¿Cuáles son las modificaciones puntuales que ustedes proponen? Mira, en primer lugar es una orientación de política. Y la gran orientación es, la SUNAT tiene que concentrarse ahí, no tanto en perseguir al pequeño empresario, a la bodeguita, en las cuales es un enorme esfuerzo, tiene poco resultado tributario y además afecta el empleo y el desarrollo productivo de los negocios en el país. Las grandes, bueno, tenemos la norma antielusión, tenemos que tener una actitud mucho más firme respecto al aprovechamiento de los paraísos fiscales, porque hay empresas que se colocan, digamos, jurídicamente en un paraíso fiscal y el único sentido de una empresa de colocarse en un paraíso fiscal es evadir impuestos. No por ninguna otra razón una empresa va a estar en Luxemburgo, en las Islas Caimán o en uno de estos otros sitios simplemente para evadir impuestos y ocultar información, y eso tiene que cerrarse. Y hay un gran tema con lo que se llama los precios de transferencia.
muchas de estas empresas de comercio internacional lo que hacen es que negocian, importan con sus propias filiales y ponen precios que son artificialmente altos o bajos, de mentira, para poder transferir sus utilidades en el papel a las Islas Caimán o a las Islas Bermudas y así evadir impuestos, porque en esos sitios prácticamente no pagan impuestos. Entonces son temas esenciales que tienen que ser mejorados en la administración tributaria, y por cierto, en los cuales ya en el mundo hay ciertas iniciativas internacionales a las cuales tenemos que acogernos y desarrollar, ¿no? Una propuesta de Biden que comentábamos incluso la vez pasada. ¿Ustedes ya tienen un cálculo de cuánta plata más se puede levantar para el fisco? En este caso, estamos hablando de una presión tributaria en el Perú de 14% del PBI. ¿Cuánto más hablamos? ¿Se le va a aumentar, además de esto, impuestos a las grandes empresas? Bueno, el centro de la propuesta impositiva, además de estas medidas que hablábamos, ¿no?, de reforma tributaria, es el tema de renegociar las condiciones tributarias, de regalías de las empresas mineras. ¿Por qué razón? Bueno, porque hoy estamos en una coyuntura en la cual el cobre está costando $4.70, hoy $4.65 la libra, cuando hace un año estaba en $2.40 y las empresas estaban felices con ese precio, tenían ganancias. Hoy tienen una cantidad de sobreganancias que estimado en $9.000 billones cada año, que ahorita están recibiendo de ingresos adicionales las empresas mineras y que deberían compartir en el Perú. Entonces, este es un tema esencial. Ahora, nosotros no hemos querido hacer una proyección específica porque pensamos que este tema de los impuestos a la minería tiene que ser parte de una negociación y de un diálogo nacional. Pensamos que no es conveniente ahorita decir ya, imponemos desde el Estado la nueva tasa, ¿no? En Chile la Cámara de Diputados aprobó 75%, pero nosotros pensamos que mejor es renegociar con las empresas, hacer un gran diálogo nacional descentralizado con las regiones y los pueblos del Perú, de tal manera que ya esto quede como una base para que haya mayor confianza en que hay justicia en el desarrollo de la minería, justicia ambiental, y de esa manera pueda desarrollarse este sector de una manera con menos conflictividad social, que es un gran problema que hay ahora en la minería y en otras industrias extractivas. Pero no son antimineros. No, no somos antimineros. La minería debe desarrollarse con justicia tributaria y respetando el ambiente y las decisiones de los pueblos. Ahora, cuando hay zonas en las cuales la gente no quiere la minería porque genera mucho daño ambiental, bueno, la democracia está primero y la decisión de la gente está primero. Dos cositas más. Igual que en estas elecciones, hay que remarcar que el resultado electoral tiene que respetarse, sea cual sea. Importante que lo diga Pedro y que lo advierta. A ver, cito a Mirko Lauer en su columna hoy en La República. Son fuertes las versiones de un creyendo en la fuga de capitales, a propósito del temor de los actores económicos por un eventual triunfo de Castillo. Se habla algo así como $8.000 millones en los últimos 2 meses. Por ejemplo, una nota de The Financial Times dice que los estudios de abogados de Panamá trabajan a tiempo completo para establecer empresas y residencias que llegan desde Perú. ¿Cómo van a ustedes a frenar esos temores? Bueno, yo creo que en primer lugar ya hemos aclarado bastante, el profesor Castillo ha aclarado bastante este tema de que no va a haber expropiaciones, no se le va a quitar los ahorros ni la propiedad a nadie, así que pueden estar tranquilos los grandes inversionistas, los grandes propietarios en el Perú, que aquí no se trata de confiscarle nada a nadie. Eso es lo esencial, y creo que en la medida que este mensaje se transmita y queden aclarados estas falsas noticias, entonces la situación se va a tranquilizar. Ahora, lamentablemente, si seguimos teniendo carátulas mentirosas, como cuando el comercio dice, te confiscarán tus ahorros sin ningún sustento interior y de una manera totalmente falsa, bueno, en realidad son estos grandes monopolios los que por asustar a Pedro Castillo, por asustar contra Pedro Castillo, están promoviendo un daño contra el Perú. Espero que se den cuenta de que no deben actuar de esa manera y deben informar con justicia, no con equidad, con la verdad, digamos. No se pide nada más que informen con la verdad, ¿no? Pero como están concentrados en este terruqueo económico, están generando un terrible daño al Perú, ¿no? Terruqueo económico, aquí hay está bueno el término. Insistir en aclarar lo que está pasando realmente y las verdaderas propuestas que tenemos, que ya el profesor Castillo las ha dicho, ¿no? Pero siguen con el tema, ¿no? Mi mamá decía, siguen con la burra al trigo. Cuénteme, para terminar, el profesor Castillo se refirió a un Estado que controle al mercado y a una economía popular
con mercados, que es, digamos, un término un tanto abstracto, no hay mucha literatura al respecto, pero se equipara con casos como los de Ecuador y Bolivia. ¿Me puede contar en un minuto qué cosa es la economía popular con mercados? Bueno, que los mercados funcionen, la inversión privada funcione y que nosotros pongamos mucho énfasis, vamos a poner mucho énfasis en generar empleos, 1 millón de empleos el primer año, y en apoyar a las pequeñas empresas, a las microempresas y a la agricultura, que es donde trabaja la mayor parte de la población. Y impulsando a las pequeñas empresas de la agricultura, logramos que por un lado mejoren su productividad y sus ingresos, y por otro lado que haya bastantes productos en la mesa popular, de tal manera que alejemos cualquier preocupación de que pueda haber un brote inflacionario. Nosotros mantendremos la inflación controlada. Gracias, Pedro Franque, como siempre, por acompañarnos. Suerte en este último tramo de campaña. Muchas gracias, Enrique.